Muy buenas, soy Reza Pacheco Irving Lalán del grupo 1.5 y les voy a hablar sobre el problema 2, correspondiente al tercer parcial sobre la aplicación de las leyes de Kirchhoff. El problema 2 dice lo siguiente: supongamos que se tiene una red circuital de la siguiente forma: calcular la intensidad de las corrientes por cada rama, calcular y medir el potencial de M a N. M correspondería a este punto y N a este otro. Haz tu recorrido a favor de las manecillas del reloj, empezando en el punto nodal M para cada malla. Muy bien, empezaremos construyendo el circuito en el simulador. De esta forma ya quedaría nuestro circuito, y esta es la forma del diagrama, similar al que tenemos nosotros. Pasaremos a usarlo más adelante. Volviendo de nuevo al diagrama, tenemos que considerar que nos dice que consideremos las mallas a favor de las manecillas del reloj, que esto es de qué forma se movería pues un reloj, que es siguiendo una trayectoria como esta, para la malla 1 y para la malla 2. Ahora, para obtener las corrientes debemos hacer uso de las leyes de Kirchhoff para obtener las ecuaciones que necesitamos. La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que entran o salen de un punto son iguales a 0. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que en una malla la suma de todos los voltajes es igual a 0. Haremos uso de la primera ley de Kirchhoff para obtener nuestra primera ecuación. Situándonos en el punto M, tenemos que la corriente 1 y la corriente 2 están saliendo del punto. Por lo tanto, son negativas. Menos I1, menos I2. Y la corriente 3 está entrando, razón por la cual es positiva. Más I3, que esto es igual a 0. Ahora, para obtener la malla, la fórmula de la malla 1, debemos tener en cuenta una cosa, la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y también tenemos que respetar dos convenios, la cual dice que siguiendo la trayectoria de una corriente, al pasar por una batería, esta va a tener el valor del signo por el que salga. En este caso, empezamos desde el punto M y seguimos la trayectoria de la corriente, la cual va hacia abajo. Pasa por la batería y sale por el lado negativo, por lo que la tomamos como negativa, menos 4 volts. Llegamos a la resistencia R2. Y aquí corresponde entonces que el voltaje de R2. Aquí también tenemos que respetar otro convenio, la cual dice de que si en una resistencia la corriente está en la misma dirección en la que nosotros estamos analizando, en este caso ambas van hacia abajo, se dice que la resistencia a la corriente, la resistencia va a ser negativa. Entonces es menos el voltaje de la resistencia 2. Seguimos el círculo, pasamos por esta batería y salimos por el polo positivo. Entonces la tomamos como positiva, más 8 volts. Ahora, para la resistencia 1, vemos que la corriente está en dirección contraria a donde nosotros estamos analizando, por lo que la podemos tomar como positiva, más el voltaje de la resistencia 1, que esto es igual a 0. Pero sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, reacomodando esto, tenemos que desde la resistencia 1, su voltaje es igual a 3 ohms por la corriente 1. Para la resistencia 2, su resistencia es 9 ohms por la corriente 2. Más 4 volts, que es el resultado de a menos 4 volts sumarle 8 volts, que esto es igual a 0. Ahora, para trabajar en las unidades de la corriente, debemos dividir ambos lados de la igualdad entre ohms, quedando así que la malla 1 entre ohm es igual a 3i1 menos 9i2 más 4 amperes.
El cambio de voltaje a amperes se debe a que la unidad del amperie es un volt sobre ohm, quedando 1 ampere. Y ahora, pasando el ampere al otro lado, obtenemos que la ecuación para la malla 1 de la suma de voltajes es igual a 3 y 1 menos 9 y 2 más igual a menos 4 amperes, haciendo las transformaciones correspondientes. Para la malla 2 aplicamos lo mismo. Partimos de M, vamos hacia la derecha, tenemos que la resistencia 3 va en sentido contrario, por lo tanto la tomamos como positiva. Aquí ya está transformado aquí ya está dividido entre ohm. Pasamos por una batería de positivo a negativo, seguimos por el lado negativo, por lo tanto es menos 16 amperes. Seguimos la trayectoria, llegamos a la resistencia 2, estamos en dirección contraria a la corriente 2, la tomamos como positiva, más 9 y 2, y pasamos por otra batería. De nuevo, entramos por el lado negativo y salimos por el positivo, y la tomamos como positiva, entonces como 4 amperes. Recordemos que aquí ya está todo dividido entre el ohm, que esto es igual a 0. Acomodamos, hacemos las operaciones, entonces queda que la ecuación para la malla 2 es igual a 9 y 2, más 9 y 3, menos 12 amperes, menos 16A, más 4A, menos 12A, que esto es igual a 0. Pasándolo al otro lado, tenemos que la malla 2 es igual a 9 y 2, más 9 y 3, que es igual a 12 amperes. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones. ¿Cuáles son las siguientes? Ahora, para obtener el valor de las tres incógnitas, que es la corriente 1, 2 y 3, la resolveremos por el método de determinantes, la cual consiste en utilizar matrices. Se trabaja con los coeficientes de cada uno de los términos. Nótese que aquí están acomodados por las variables. Y si no está presente en la fórmula, se le agrega un 0 simplemente. Entonces, para el caso de la corriente 1, sus coeficientes son menos 1, 3 y 0. Para la corriente 2 es menos 1, menos 9 y 9. Y para la corriente 3 es 1, 0 y 9. Estos valores de aquí, el 0, el menos 4 y el 12, lo usaremos más adelante. Para calcular la determinante de esta matriz, debemos sumar el producto de las diagonales de izquierda a derecha menos la suma del producto de las diagonales de derecha a izquierda, que es lo que representa aquí las líneas de color rojo y las líneas de color morado. Sería, por ejemplificar un poco, sería el producto de menos 1 por menos 9 por 9, más el producto de menos 1 por 0 por 0, más el producto de 1 por 3 por 9, lo cual da como resultado 108. Esto se le resta al resultado de multiplicar 1 por menos 9 por 0, más menos 1 por 0 por 9, más menos 1 por 3 por 9. Queda como resultado menos 27. Pero como es menos, y aquí también es menos, menos por menos da más, por lo que obtenemos que es 108 más 27 nuestra determinante. Ahora, estos operadores de aquí los vamos a sustituir de acuerdo a la corriente en la que nos encontremos para obtener el valor de su corriente. Para el caso de la primera corriente, vamos a sustituir estos valores de aquí por estos de aquí, que es lo que aparece a continuación, 0, menos 4 y 12. Para la corriente 2 igual. La corriente 2 se sitúa en medio, entonces los valores del medio ahora van a ser 0, menos 4 y 12. Y para la corriente 3, que eran los valores más alejados, ahora se va a situar ahí estos tres valores, 0, menos 4 y 12. Y se aplica el mismo criterio. Suma de los productos menos la suma de los productos. Entonces queda menos 36 más 72. Esto es igual a 36 para nuestra primera corriente, 72 para la segunda y 108 para la tercera. Ahora, para obtener ahora sí el valor de la corriente, deberemos, dividir nuestros resultados entre la determinante que ya hemos obtenido, quedando de la siguiente manera. La corriente 1 es igual a 4 quinceavos, que es aproximadamente 0.27 amperes. La corriente 2 es 8 quinceavos de amperios, que es aproximadamente 0.53.
Y la corriente 3 es 4 quintos de amperes, que es igual a 0.8 amperes. Y esto lo podemos demostrar en el simulador. Con un amperímetro. Empezando por la corriente 1, sabemos que esta está en esta dirección. Por lo tanto, corresponde a conectar el amperímetro aquí. Conectamos esto aquí. Y obtenemos que es 0.27 amperes. Lo mismo que habíamos obtenido. La corriente 2. Esta se sitúa abajo. Que es igual a 0.53 amperes. Y finalmente la corriente 3. Que es igual a 0.8 amperes. Con esto demostramos que efectivamente son resultados correctos. Pero no es suficiente con eso, vamos a demostrarlo, comprobarlo, por las ecuaciones que ya tenemos y sustituyendo los valores. I1 corresponde a 415, I2 a 815 y I3 a 45. Sustituimos aquí. Menos 415 menos 815 es igual a menos 1215. Más 45, que aquí estableceremos una igualdad a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 3, que es igual a 1215. Menos 1215 más 1215 es igual a 0. Realizamos las operaciones correspondientes para ambas ecuaciones siguientes y obtenemos los resultados esperados, menos 4 amperes y menos 12 amperes. Ahora, para calcular el voltaje de cada resistencia es cuestión de solo utilizar la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por la corriente. El voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Esto de aquí. Voltaje 2 es igual a corriente 2 por resistencia 2. Esta operación de aquí. Y el voltaje 3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Y esto de aquí. Obtenemos entonces que el voltaje 1 es igual a 0.8 volts. El voltaje 2 es igual a 4.8 volts. Y el voltaje 3 es igual a 7.2 volts. Pasaremos a demostrarlo. Con el voltímetro. En el voltaje 1. 0.8 volts. Resistencia 2. 4.8 volts. Y resistencia 3. De 7.2 volts. Demostrando así que son resultados correctos. Finalmente, se nos pide calcular el potencial de M a N. Debemos considerar que la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B es igual a menos la corriente por la resistencia 1 menos la corriente por la resistencia 2, que es igual a B. Esto es en el caso de una sola malla con una sola corriente. Pero aplicando los mismos procedimientos, podemos calcular la diferencia de potencial de voltaje de M a N. Voltaje de M menos 4 volts, porque esto es siguiendo las mismas convenciones que ya mencionamos anteriormente, de que salimos por el polo negativo, es menos 4 volts. Y como la resistencia está en la misma dirección que la dirección en la que nosotros lo analizamos,
también se toma como negativo. Y este voltaje se puede expresar como la corriente por la resistencia, en este caso corriente 2 por resistencia 2, la cual ya obtuvimos anteriormente, que es 4.8 volts. Quedando entonces que es menos 4 volts menos 4.8 volts, que esto es igual al voltaje en N. Realizando la operación, tenemos que el voltaje M menos 8.8 volts es igual al voltaje en N. Y cambiando los signos en la igualdad, o sea, cambiándolos de lugar, obtenemos entonces que la diferencia de potencial entre el punto M y el punto N es igual a 8.8 volts. Y esto también lo podemos demostrar al aplicar un voltímetro entre este punto N y este punto M. Quedamos así demostrado. De esta manera concluiríamos con todo lo que se solicita para el problema. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver.